¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro debate. Hay un tema instalado y que es el tema inseguridad. En este contexto hoy vamos a analizar algo que ha generado mucha preocupación en la gente. Presos que tienen salidas transitorias y no retornan. Además, la alta reincidencia, el delito, cómo lo vive la sociedad, qué van a decir partes involucradas, parientes de víctimas, autoridades. Un debate que es constante en la sociedad rosarina. Salidas transitorias en el contexto de la inseguridad, a generar debate aquí en Plan A, como todos los sábados en Canal 5. Y el informe que nos pone en situación. En el mes de marzo de este año, el asesinato del oficial Mauro Mancilla nos conmovió a todos. La víctima, un apreciado joven que había estudiado periodismo antes de incorporarse a la fuerza policial, encontró la muerte de un tiro en la cabeza al intentar detener al sospechoso de un robo. Su asesino resultó ser el delincuente Ricardo Albertengo, un famoso ladrón serial, con antecedentes también por homicidio, que estaba prófugo desde hacía 9 meses tras no regresar de una salida transitoria. En Santa Fe, más del 30% de los presos con beneficio de salidas transitorias no regresa a la cárcel. En el último año, de 156 permisos, 47 no volvieron y 22 fueron recapturados en hechos delictivos. A esta situación también se suma el altísimo nivel de reincidencia de los presos que cumplieron su condena. ¿Cuál es la realidad de las salidas transitorias? ¿Con qué parámetros se otorga este permiso a los presos? ¿Quién controla a los presos durante sus salidas? ¿La justicia está en sintonía con la inseguridad que vivimos? Y realmente hay que atravesar esta situación, perder un familiar en una situación de violencia y después el dolor de saber que ese delincuente, el que asesinó, como vamos a conocer el caso ahora, tenía que estar en prisión y no lo estaba. Y el Estado y las instituciones, vamos a charlar con la hermana y la esposa de Mauro Mancilla, policía asesinado por Ricardo Albertengo, que ustedes escucharon recién en el informe. La pregunta es para la esposa, Betiana. Betiana, contame, ¿cómo vivís esta situación? La muerte de tu esposo, en manos de alguien que tenía que estar preso, como decía el informe. Terrible. Uno no encuentra consuelo. La inseguridad está en todas partes, a cada segundo. Sí. Es difícil seguir sola. Ese episodio, cuando te enterás de lo que le ocurre a Mauro, me imagino la reacción, ¿no? De no poder creer, del dolor, todo junto se te vino a la mente, ¿no? Todo porque... ¿Qué supiste vos? ¿Cómo viviste esa noticia? ¿Cómo te lo contaron? Yo ese día estaba ahí nomás cerca de donde él estaba. Yo estaba en Corrientes y San Luis. Claro. Me había juntado con un grupo de compañeras y porque era el Día de la Mujer íbamos a tomar un café. Claro, una reunión. Sí. Y él a las 4:30 me llama y me pregunta si iba a ir a merendar con él a empleado de comercio. Entonces yo le dije, le digo, porque nos estamos juntando con las chicas. Bueno, me dice, no hay problema, me dice, avísame si venís o no. Bueno, a las 5:20 de la tarde me llama una compañera de él que hacía con él el adicional, Elizabeth, y me avisó de que lo estaban llevando a Leca que tuvo un percance. Entonces yo no, en ese momento tampoco intenté llamarlo a él por teléfono. Claro. Me tomé un taxi y me fui directamente para allá, y en el transcurso del camino la vuelvo a llamar a Elizabeth y le pregunto qué era lo que había pasado. Sí. Y ahí ella me dijo que le habían dado un tiro en la cabeza. Claro. Que lo estaban llevando allá. Entonces, bueno, me fui. Cuando llegué, cuando yo estaba en el taxi, lo llamo a uno de mis cuñados y le aviso de que vayan para el ECA, que Mauro había tenido un inconveniente. ¿Y sabes en qué circunstancias? Porque él estaba haciendo horas extras. Él estaba haciendo horas extras. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió con este delincuente? ¿Por qué le deserrajó un tiro de esta manera? Uno no encuentra palabra o... Claro. Mauro no tuvo poder de reacción en ese momento. No sabría decirte porque tampoco tuve, desde que él llegó, desde que el hombre este le dio el tiro en la cabeza, él no reaccionó. No tuve, cuando él estuvo internado,
Sí, el momento, momento de poder charlar o que él se despierte o algo. No Esta pude. persona había robado una pareja, Mauro intenta detenerlo, Sí. Y en esas circunstancias le dispara un tiro mortal. Le dispara un tiro, sí, Claro. y le dio en la cabeza. Claro. Sí, sí. El dolor no cesa a pesar de las semanas que han transcurrido. Cuando vos escuchás esto de un delincuente que tenía que estar preso y es el responsable de la muerte de Mauro, ¿qué pensás? Se me cruzan varias cosas. ¿Por qué estaba suelto? Claro. Vamos a trasladarle, Porque ¿no? estaba suelto. Porque fue el ministro. Gracias, Betina, volvemos y comprendemos ese dolor de la manera en que Mauro fallece. Pero, ministro, usted reconoce casi un 40% de presos que deberían estar en su lugar, que tienen este beneficio de salidas transitorias, salen y no regresan, ministro. Y la pregunta es ¿por qué? Ya a la gente le genera, ¿no?, la duda, la pregunta, pero en el contexto actual de inseguridad, que un preso esté libre y que no haya un control estricto del Estado, por eso la pregunta es ¿en qué situación nos encontramos, ¿no? Creo que es profunda la consulta que usted me hace, y en donde tenemos todos los poderes del Estado una parte de responsabilidad. Sí. Cuando fue este hecho conmocionante, pero además varios hechos más que vimos en la provincia de Santa Fe, comenzamos a estudiar el tema de las salidas transitorias y llamativamente vimos la cantidad de personas que gozan de este beneficio, de este privilegio, y no regresan al sistema penitenciario donde tendrían que estar terminando una condena. Ajá. Indudablemente la acción policial se llevó adelante correctamente porque las personas están encarceladas. Uh-huh. La primera acción judicial también se lleva adelante correctamente porque hay un nivel probatorio que hace que el delincuente pueda quedar tras las rejas. Sí. Pero sobre algún tipo de beneficios que tienen diferentes presos, a veces en lugar de tomarlo como una excepción se toma como regla. Claro. Y una inmensa cantidad salen en libertad, no en la libertad, sino con salidas transitorias. Ahora, ¿quién debería controlarlo, ministro? Bueno, creo que lo primero que tenemos que controlar tiene que haber un seguimiento para personas que, bueno, en el interior de la cárcel podrán portarse bien, pero bueno, como queda comprobado hay una peligrosidad. Claro, el tema es que no regresan. No es que tiene que haber un seguimiento solamente, sino tendríamos que ver y evaluar en profundidad por qué se le da este beneficio. ¿Por qué se le da el beneficio? Claro. Y ahí, digo, la responsabilidad subjetiva creo que tiene que ver con el juez, que lo otorga, pero también de cambiar algunas cosas dentro del propio sistema penitenciario. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos tiempos tienen esa salida transitoria? ¿Cuánto disponen de esta libertad transitoria? No, diferentes tipos de salidas transitorias. ¿Una semana, 15 días? No. Algunos tienen salidas transitorias diarias, otros tienen salidas transitorias de fines de semana, otros tienen mensuales, tienen bimestrales. Y en ese interín, más allá del tiempo, ministro, ¿hay alguien encargado de controlarlo, de seguir? Por supuesto. ¿Dónde está? Por supuesto, pero hay diferentes tipos de salidas transitorias, en donde en algunas las controla el Estado, otras también hay responsabilidades familiares. El tema no es quién lo controla, el tema es que en algún momento el 40% a la unidad regional número 2, digo, en el departamento de Rosario, y el 30% en el departamento de la capital, no regresan. Entonces, es más profunda la discusión que tenemos que tener como Estado. Doctor Pangia, sí, Luisina. No, usted dice que el 40% que se dan las salidas transitorias, pero la mayoría no regresa. No, el 40%. Bueno, el 40%, sea un 1%, un 40%, esa persona altísimo. puede matar a alguien como mataron a Mauro Mansilla. Entonces, no se está haciendo un trabajo articulado que prepare a esa persona para ser una persona apta para hacer una salida transitoria, porque evidentemente reincide. Entonces, ¿en dónde se está fallando? Bueno, creo que nosotros la primera mirada la tenemos que posar sobre la persona que hace la evaluación para darle ese beneficio a la persona que debería estar detenida y le otorgan este tipo de libertades transitorias o de salidas transitorias. ¿Y esa evaluación la hace el servicio carcelario? El juez, en función de un informe que hace el servicio carcelario, en función de la conducta que tuvo y del concepto. El concepto creo que lo tenemos que modificar, el concepto tenemos que ponerle un puntaje diferente a lo que es la reincidencia, el tipo de delito que se cometió y demás. Pero digo, esta evaluación siempre es subjetiva. Claro. Es una excepción, no es una regla, no es que todas las personas pueden acceder a este beneficio. Al juez Pangia le trasladamos porque la justicia tiene protagonismo en esto.
Doctor, entonces... Yo le aclaro que primero que nada estoy retirado de la justicia Sí. hace aproximadamente un año y medio. Bueno, yo creo que la explicación, a ver si se entiende, ¿no? Porque es muy difícil explicar algo en medio, digamos, de esto tan terrible e incomprensible como es este hecho acontecido, ¿no? Lo que queda claro, doctor, disculpe la interrupción, es que la gente cree que hay un alto nivel de peligrosidad y que no tiene ningún control, porque los controles del Estado fallan en hacer un seguimiento de una persona que debería estar minuto a minuto controlada. Exactamente. Mire, de acuerdo a la ley penitenciaria, cuando un individuo condenado ingresa al penal, Sí. a partir de allí comienza lo que se llama el tratamiento carcelario. Tratamiento carcelario que apunta a reinsertar a esta persona a la vida libre cuando cumpla la condena. La primera etapa del tratamiento es la observación que hace el servicio penitenciario de esa persona. La segunda etapa es el tratamiento propiamente dicha. La tercera etapa es el régimen de prueba que termina luego con la libertad condicional. Las salidas transitorias están previstas en la tercera etapa del tratamiento, es decir, en el periodo de prueba. Ajá. Para ingresar una persona al periodo de prueba, es decir, para que se le conceda una salida transitoria, Tiene que sortear diferentes condiciones. primero que nada, por lo menos la mitad de la condena que le fue Hecha. impuesta. Primer punto, ¿no? En segundo lugar, tener conducta ejemplar en el penal. En tercer lugar, un concepto favorable del organismo técnico criminológico que integran psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales del establecimiento. Y además, un informe favorable también del director del penal. Además de eso, la persona no debe tener ninguna causa abierta. Ahora, en este Esos caso, son los doctor elementos. Pangia, la teoría es una cosa y la práctica y los hechos indican otra. Exacto. Y el 40% no regresa prácticamente. Bueno, evidentemente, cuando ocurre eso es porque algo falló. Algo falló. Para conocer la peligrosidad, Mariano Sabia tuvo un episodio con Ricardo Albertengo, este asesino serial que mató a Mauro, un delincuente serial que ha cometido este hecho tan trágico. ¿Cómo fue ese episodio, ex jefe de policía de la ciudad de Rosario? Sí, eso fue el día 2 de abril de 1994. Ricardo Albertengo comete un robo calificado, lo persigue un patrullero de una seccional y él ingresa en un bar que todavía está localizado en la calle Sarmiento y 9 de Julio. Sí. Bueno, en ese momento se acerca un patrullero del Comando Radioeléctrico. De alguna manera él lo ve y toma rehenes, o sea que toma rehenes a todos los que estaban dentro del bar. Un joven, ¿Solo él? ¿Solo él estaba como delincuente? solo él. Sí. Toma en primer lugar la toma del cuello a la moza, con una pistola Browning calibre de 9 milímetros, Sí. montada, le apunta a la cabeza, y un joven, un parroquiano que estaba en el lugar, que era un estudiante que vivía cerca de Rafaela, tiene un gesto de decirle pero, y cuando tiene ese gesto, le dispara, le ingresa por la axila y muere. Claro. Bueno, el primer oficial en llegar al lugar del hecho, cuando ya este joven estaba fallecido, es el actual jefe de la Policía de Investigación, el comisario Corbellini. Sí. Por supuesto, él, siguiendo los manuales, el procedimiento de aquella época, se da cuenta de que es el primer oficial en llegar al lugar del hecho y que esto lo desborda. Por lo cual comienza a transmitirse la novedad en la cadena de mandos. Yo estaba en la iglesia porque era víspera de Pascua. Para ir por los otros voces, disculpen, Mariano, ¿usted tiene un encuentro cara a cara cuando concurre al lugar? Me avisan, concurro al lugar, pero yo estaba vestido de civil. Sí. Y fíjese por qué esto tiene importancia. Ingreso, pensé que me iba a reconocer, le digo quién soy, no me conocía. Ingresa al bar en que él tenía rehenes. El que él tenía a esa moza. Recién en la introducción se ve esa foto que está Sí, prácticamente sí, en sí. blanco y negro cuando le ¿Y está. qué ocurre allí, Mariano? Bueno, en ese momento comienzo a hablar con él, a negociar. Yo soy negociador también en situaciones de crisis. Bueno, y demoro aproximadamente 1 hora y media en recorrer los 7 Claro. metros que me separan de él, que ya había llegado también el juez, el doctor Sánchez Romero, su secretario, que también ahí aparece en la foto, y
Bueno, trataba de alguna manera que la rehén tuviera alguna actitud. No pasó a mayores, Mariano, sintetizando, no pasó a mayores. En ese momento, bueno, pude desarmarlo y fue detenido. Pero bien, acá les digo lo importante. Ahora volvemos, Mariano, porque quiero dar participación a este debate. José Luis Suárez, periodista. Ya volvemos, Mariano. José Luis. ¿Qué tal? Bueno, sí, indudablemente este hecho tuvo mucha conmoción, todos los recordamos, sí. Y después siguió un raíz delictivo por parte de este hombre albertengo que tenía que ver fundamentalmente con, trabajaba solo, delincuente solitario. Ahora este hecho se multiplica, hablando de delincuentes de esta naturaleza como Ricardo Albertengo. Sí, no, por supuesto. Y obviamente esto ayuda a la inseguridad, más allá de lo que hoy ocurre en la ciudad de Rosario, esta situación de las salidas transitorias, como decía el ministro recién, el 40%, casi el 90% de ellos son detenidos en ocasión de volver a delinquir. Sí. Es decir, no en la vía pública o en otra situación, sino que vuelven a delinquir y a veces vuelven a matar. Claro. Que es lo grave de todo esto. A veces vuelven a matar. Esto es durísimo. O sea, todos esos pasos que debían sortear, lo que dice el periodista es que estamos ante gente que no ha sido regenerada. Y esto también obedece fundamentalmente a la falta de control. No hay un control ni un monitoreo de estas personas en calle. El padre, ya vamos, porque el padre Joaquín Núñez hace 35 años que trabaja con ex presidiarios, con gente que pasa por prisión. La cárcel no resocializa, como dice el eslogan. Padre, ¿qué pasa con la cárcel y la gente que va a parar allí? Y no es naturalmente un trabajo simple ni sencillo, porque los intereses y la urgencia o la necesidad de intentar estar otra vez en libertad es muy fuerte. ¿Pero por qué salen y delinquen nuevamente o matan? ¿Qué es lo que pasa, padre? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué ocurre? Y eso es por una falta total de formación, de ética y de cumplimiento justamente del respeto a los demás. Ahora, padre, usted que tiene la posibilidad de hablar con los presos, ¿qué le cuentan? ¿Qué pasa en la cárcel? ¿Por qué no hay una contención? Son familias que ya a lo mejor nacen en un lugar tan marginal que es imposible la reinserción. Claro, ¿cuáles son las palabras que usted escucha? Claro, fundamentalmente, o gran parte de los presos son gente pobres, son gente del sector periférico y marginal. También existe otros que no es tanto de ese, pero es otro nivel. El nivel que nos toca justamente vivir y trabajar es con el sector más marginado. Sí. Donde muchas veces recurre al robo, recurre a la droga, recurre justamente el robo para poder comprar droga, pues si no, pues no tienen plata. Ahora la pregunta es, ¿no es momento, y esto se viene reclamando desde hace mucho, de hacer algo con el sistema carcelario, revisarlo nuevamente, empezar de cero? Sí, evidentemente es muy difícil lo que pretende la ley, readaptar en prisión. ¿Por qué? Porque las prisiones en nuestro país y en casi todas partes del mundo, ¿no? Está lleno de carencias. ¿Estamos condenados entonces a vivir esta situación? Es muy difícil, no digo que no se pueda hacer, pero es muy complicado en prisión, ante la carencia de infraestructura, carencia de elementos materiales y demás, y además con el medio con el que está trabajando, poder reinsertarse. Pero bueno, en algunos casos se logra. Esto de las salidas transitorias, por ejemplo, no es que un individuo sale, entra y luego en el periodo de prueba inmediatamente sale en libertad. Primero sale por 12 horas con personal policial, luego sale por otras 12 horas solo, generalmente regresa, después se va 24 horas. Yo tomo esto de lo que dice para preguntarle al ministro, ¿no? El sistema carcelario, con los problemas de infraestructura que relata Pangia. ¿Cómo hace, ministro, entonces, con esta situación? En el día de ayer estábamos inaugurando una escuela primaria aquí en Rosario. Tenemos 900 personas privadas, 990 personas privadas de la libertad. Están realizando los estudios primarios y secundarios en el sistema penitenciario.